Buenas noches, mi nombre es Roberto Humberto González Sánchez, soy estudiante de Ingeniería Electrónica del curso de Digitales 2. Voy a sustentar la parte de la guía de convertidores ADC y DAC. Bueno, nos solicitaban el ejercicio es el siguiente: diseñar un sistema electrónico de medición de peso, luminosidad, temperatura y humedad, para lo cual usamos diferentes sensores. Esto es con un propósito para una colmena de abejas. Utilizamos sensores como el LDR, que es un sensor de luminosidad, el sensor HIH5030, que es un sensor de humedad, el LM35, que es un sensor de temperatura, y una celda de carga, que es para medir el peso, un sensor de peso. Bueno, entonces nos solicitan obtener la ecuación característica de cada sensor, realizar la ecuación de señal para cada sensor usando amplificadores operacionales y que el voltaje de salida de cada etapa se encuentre entre 1 y 3.3 voltios. También nos solicitan hacer las conexiones para poder visualizar el resultado de la conversión en el AS0808. Y bueno, entonces comenzamos con el primer punto, que era obtener las ecuaciones características de cada sensor. Entonces lo que yo realicé fue tomar datos de los sensores como tal. Sabemos que el sensor LM35 es un sensor lineal. Entonces sabemos también que su resolución es de 10 milivoltios por grado centígrado. Yo tomé un rango de 10 grados hasta 35 grados con sus respectivos voltajes. Entonces, como podemos ver la gráfica, podemos ver que el resultado de la tabulación de estos datos es una línea recta de forma lineal, y tenemos acá su ecuación característica que nos arroja el programa. Eh, También, pues tengo de una vez acá como la adecuación de este sensor, que es el LM35. Entonces, como he dicho, el rango que yo escogí es de 10 hasta 35 voltios. Entonces, para 10 grados tenemos 0.1 voltios y 35 grados tenemos 0.35. Realicemos la ganancia, que es el delta del valor deseado entre el delta del valor actual. Y entonces esto nos da una ganancia de 9.2. Multiplicamos esa ganancia por los valores de voltaje que tenemos y nos da otro valor. Entonces, después de eso ajustamos el offset. Entonces podemos darnos cuenta acá que 0.92 y 3 y qué y 3.22. Y entonces simplemente tenemos que sumarle 0.1 voltios para que nos dé el valor que nosotros deseamos. Entonces, a 0.92 le sumamos 0.1 voltios y nos da 1.02 voltios, y lo mismo hacemos para 3.22 voltios más 0.1 voltios, nos da 3.32 voltios. Estos son los valores eh, adecuados. Bueno, tengo acá la simulación. Bueno, vamos a ver la simulación para el final. Y entonces seguimos con el sensor de humedad H5030, el cual pues también es un sensor relativamente lineal. En una simulación de área lineal. Sin embargo, acá de pronto algún dato que tabule mal da este pequeño intervalo, que no es como de todo lineal. Para este establecí un rango desde 5 hasta 95 con sus respectivos voltajes. Podemos ver acá la ecuación característica que nos arroja el programa, y pues este sería la gráfica para este sensor. Tenemos la adecuación, que sería la siguiente, que pues, como dije, que mi rango fue de 5 a 95, donde para el rango, el nivel de humedad 5 nos da un voltaje de 1.64 voltios, y para un rango de 95 nos da un voltaje de 6.77 voltios. Hacemos literalmente el mismo proceso que realizamos con el LM35, ya que es un sensor lineal. Entonces sacamos la ganancia, multiplicamos por los voltajes que teníamos al inicio, sacamos unos nuevos voltajes, y vemos que, por ejemplo, a 0.72 y a 2.97 simplemente le faltaría 0.3 voltios para que pudiéramos como cumplir con esos valores de acondicionamiento de entre 1 y 3.3 voltios. Entonces, lo que yo hice fue sumar simplemente 0.3 voltios, y obtenemos los valores que deseamos. Por último, también tenemos el sensor LDR, que entonces este sí no es un sensor lineal, sino es un sensor el cual su ecuación es de forma exponencial, su función. Entonces, tenemos varios como, eh, mi rango fue de 1.1 hasta 100. Sin embargo, pues no los tabulé todos, debido a que se volvió un poquito tedioso y la tabla iba a quedar muy larga. Entonces tomé como relativamente datos importantes para realizar la función. Vamos a ver que sí tiene forma exponencial decreciente, y pues esta sería la ecuación característica de este sensor. Igualmente que en los anteriores lo adecuamos. Entonces ya podemos observar que, por ejemplo, acá a nivel de luminosidad 1 el voltaje es de 4.63, y acá a nivel de luminosidad 100 es de 0.98. A diferencia de los otros sensores que iban creciendo exponencialmente, no sino linealmente, podemos observar que este no. Acá hacemos primero
ajustamos el offset y después ajustamos la ganancia, a diferencia de los anteriores que ajustábamos la ganancia y después ajustábamos el offset. Entonces acá hicimos, restamos el mayor valor del voltaje, entonces 4.63 menos 4.63 nos da 0 voltios, 0.98 menos 4.63 nos da menos 1.75 voltios, después calculamos la ganancia, pero entonces nuestro valor actual ya no sería este, sino estos que acabamos de sacar con el ajuste del offset. Y entonces después de tener la ganancia, entonces multiplicamos este valor por estos valores que habíamos conseguido, obteniendo 0 voltios y 2.27 voltios. Entonces, simplemente para obtener nuestros valores que deseamos, sumamos un voltio y obtenemos 1 voltio y 3.27 voltios, que se podría aproximar a 3.3 voltios. Bueno, entonces vamos a comenzar con el sensor LDR. Acá lo tenemos. Entonces, podemos observar acá que para 1.1 del nivel de luminosidad, nos tenemos un voltaje de salida de 1.02 voltios, que es aproximadamente 1. Y entonces, si aumentamos también el voltaje no, sino el nivel de luminosidad, ay, ahora sí. Entonces, si aumentamos el nivel de luminosidad, vemos que va aumentando el nivel de voltaje hasta llegar a los 3.3 voltios. Uy, uy, uy. Bueno, y podemos observar cómo va aumentando el voltaje. Esta sería como la simulación para el LDR. Entonces, eh, para esa parte usamos un seguidor de voltaje para la acople de impedancias, para no tener problemas, un divisor de voltaje, un restador, después un multiplicador y por último un sumador. Eh, Tenemos acá el siguiente circuito, que sería el de temperatura. El de temperatura. Ahí hubo un problema porque yo intenté como simular todos los circuitos en un mismo documento, pero entonces el programa me manda un error, entonces no me tocó como simularlo uno por uno. Pero bueno, entonces, por ejemplo, para este caso, tenemos que yo he escogido mi rango de 10 a 35, entonces para mi rango mínimo, que serían 10 grados, podemos observar que acá nos da un voltio, y si lo elevamos hasta los 35 grados, nos da 3.32 voltios, que es lo que habíamos hecho nuestros cálculos de adecuamiento de la señal, sí, de la señal como tal. Entonces, usamos el mismo seguidor de voltaje, acá usamos una tapa menos, acá usamos un multiplicador y un sumador. Seguimos con el de humedad, que sería este. Listo. Entonces, para nuestro sensor de humedad, habíamos dicho, yo establecí el rango desde el nivel 5 hasta el nivel 95. Usamos el mismo seguidor de voltaje para el acople de impedancias, un multiplicador y un sumador. Podemos acá ver que para el nivel 95, que es mi último nivel, tenemos 3.34 voltios y para mi nivel mínimo, que es 5, deberíamos obtener aproximadamente un voltio. Un voltio, 1.1, eh, nada más lejos que 1.1 o 0.9, ya que no sería un rango óptimo de error. Entonces, para cinco vamos a observar que tengo un voltaje de salida de 1.03 voltios. Bueno, lastimosamente yo no alcancé a realizar la conexión a la DC, también por los problemas de que el programa no me deja como meter los tres como circuitos en un mismo. Se me complica un poco como conectar el ADC, entonces esa parte no la realicé. Bueno, esta fue la presentación o sustentación, parte de la sustentación de la guía de convertidores de ADC y DAC. Muchas gracias.